Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo de M2 y está conformado por Soria Corona, Reynoso Guzmán, Olmos Castro, Flores Reynoso, Aceves Sánchez y Casas Ramírez. Nosotros les vamos a explicar qué es la refinación del petróleo y cómo se lleva a cabo. Primero daré una definición de petróleo. El petróleo es un aceite mineral. Su origen viene a través de la descomposición de organismos animales y vegetales que se sedimentaron en los fondos de los mares, lagos y pantanos. En la actualidad es la primera fuente de energía de los países desarrollados. Debemos saber que es un recurso natural que no se renueva. Gracias al petróleo todos los vehículos y medios de transporte pueden funcionar, a una importante variedad de cadenas productivas. La refinación del petróleo empieza con la destilación o el fraccionamiento del petróleo crudo en grupos de hidrocarburos separados. Los productos resultantes están directamente relacionados con las características del crudo procesado. La mayor parte de los productos destilados se convierten posteriormente en otros productos más utilizables, cambiándoles el tamaño y estructura de las moléculas de los hidrocarburos a través del rompimiento, reformado y otros procesos de conversión. Estos productos convertidos son sujetos a varios tratamientos y procesos de separación, como la extracción, el hidrotratamiento y el endulzamiento, para remover constituyentes indeseables y para mejorar la calidad del producto. Las refinerías integradas incorporan el proceso de fraccionamiento, tratamiento de conversión y operaciones de mezclado y pueden incluir también el procesamiento de los petroquímicos. Los procesos de la refinación del petróleo se han desarrollado en respuesta a las cambiantes demandas del mercado para ciertos productos. Con la llegada del motor de combustión interna, la tarea principal de las refinerías se convirtió en la producción de gasolina. Las cantidades de gasolina disponibles de la destilación eran insuficientes para satisfacer la demanda de los consumidores. Las refinerías comenzaron a buscar maneras de producir más gasolina y de mejor calidad. A continuación les explicaremos el proceso de refinación. La refinación del petróleo empieza con la destilación o fraccionamiento del petróleo crudo en grupos de hidrocarburos separados. Los productos resultantes están directamente relacionados con las características del crudo proceso. La mayor parte de los productos destilizados se convierten posteriormente en otros productos más utilizables, cambiándoles el tamaño y estructura de las moléculas de sus hidrocarburos a través del rompimiento, cracking, reformado y otros procesos de conversión. Las refinerías integradas incorporan el proceso de fraccionamiento. Operaciones en la refinación. Los procesos y operaciones de la refinación del petróleo pueden separarse en 5 áreas básicas. Fraccionamiento. El fraccionamiento o destilación es la separación del petróleo crudo usando torres atmosféricas y de vacío en grupos de compuestos hidrocarburos de distintos rangos de punto de ebullición llamados fracciones o cortes. Conversión. Los procesos de conversión cambian el tamaño o estructura de las moléculas de hidrocarburos. Estos procesos incluyen descomposición, que es la división, por cracking, término o catalítico, la unificación, que es la combinación, alquilación y polimerización. Y por último, la alteración, que es isomerización y reformado catalítico. La otra operación es el tratamiento. Los procesos de tratamiento buscan preparar las corrientes de hidrocarburos para procesos adicionales y para preparar productos finales. El tratamiento puede incluir la remoción o separaciones físicas y químicas, tales como disoluciones, absorciones y precipitaciones, usando una variedad e incluso combinaciones de procesos, por ejemplo, desalamiento, secado, hidrosulfuración, refinación por solventes, endulzamiento, extracción con solventes y eliminación de ceras con solventes. La otra operación es la formulación y mezclado. La formulación y mezclado es el proceso de combinar fracciones de hidrocarburos, aditivos y otros componentes para producir productos terminados con propiedades específicas según su desempeño. Otras operaciones en la refinación. Dentro de las otras operaciones que se llevan a cabo en las refinerías se encuentra la recuperación de ligeros, stripping, de agua ácida, tratamiento de desechos sólidos y de agua, tratamiento y enfriamiento de agua de proceso,
manejo y transportación de productos, producción de hidrógeno, tratamiento de ácidos y colas y recuperación de azufre. Las operaciones e instalaciones auxiliares incluyen la generación de energía y vapor, sistema de agua contra incendio y de proceso, sistema de relevo, hornos y calentadores, bombas y válvulas, suministro de vapor, aire, nitrógeno y otros gases, alarmas y sensores, controles de ruido y contaminación, muestreo, pruebas, inspección, laboratorio, cuarto de control, mantenimiento e instalaciones administrativas. Estas son algunas de las operaciones que se pueden llevar a cabo dentro de la refinación. Procesos de una refinería. Los productos que se sacan del proceso de refinación se llaman derivados y hay de dos tipos. Los combustibles como la gasolina, el diésel, turbocina, etc. Y los petroquímicos tales como el polietileno, benceno, entre otros. Una refinería moderna debe contar con una estructura suficiente para mantener la continuidad de su operación, es decir, tener la flexibilidad para realizar mantenimientos. Los sectores que debe contar una refinería son los siguientes: destilación combinada primaria y vacío. La función de estos procesos es descomponer o separar el petróleo crudo en sus diferentes componentes por medio de destilación atmosférica y al vacío. Coquización retardada. La función de esta planta es procesar el residuo de vacío para obtener nuevos productos de mayor valor agregado como gas, gasolina, gaseosos. Hidrosulfuración de gasolina. La función de este proceso es eliminar de la gasolina el contenido de productos indeseables como el azufre y nitrógeno. Hidrodesulfuración de nafta catalítica. La función de este proceso es disminuir el contenido de azufre por debajo de 15 partes por millón de la gasolina catalítica producto. Sulfuración de gaseosos de coquización y de vacío. La función principal de este proceso es disminuir el contenido de azufre en el diésel y en el gaseolo producto. Siguiente es desintegración catalítica (DCC). La función principal de este proceso es la obtención de gasolina catalítica del alto octano. Reformación de naftas. La función principal de este proceso es la obtención de gasolina reformada de alto octano. Isomerización de pentanos y hexanos. Esta función es el proceso de incrementar el índice del octano de la gasolina de carga. Isomerización de butanos. La función principal de este proceso es la obtención del isobutano. Alquilación. La función principal es la obtención de gasolina alquilado de alto octano. Nuevos métodos y avances tecnológicos para la refinación del petróleo. En el mercado internacional, los crudos ligeros son los más cotizados porque de estos se obtienen productos de alto valor como son los combustibles, por ejemplo la gasolina y el diésel. Bajo este paradigma, los crudos pesados y extrapesados tienden a ser de menor precio. Por su alta viscosidad, contenidos elevados de azufre, metales, asfaltenos y bajo rendimiento de destilados, los crudos pesados son difíciles de refinar. Este tipo de hidrocarburos es el de mayor abundancia en México. En este ámbito, investigadores del Instituto Mexicano del Petróleo, encabezados por el Dr. Jorge Anchieta, desarrollaron una tecnología que permite aligerar los crudos pesados y extrapesados. Desde 1999, el proyecto fue pasando por las etapas de demostración de prueba de principio, investigación a escala de banco, planta piloto y finalmente pruebas de demostración a escala semi-industrial para validar los resultados obtenidos previamente. Esta tecnología del Instituto Mexicano del Petróleo es un proceso de hidrodesintegración catalítica a condiciones moderadas, que permite obtener incremento significativo en el rendimiento de destilados y eliminar una proporción alta de las impurezas presentes en la carga, como el azufre, metales y asfaltenos, con costos de inversión moderados y una rentabilidad atractiva.
Las aplicaciones básicas de este proceso, que ya está patentado en México y otros países, se encuentran en la conversión de crudos pesados a crudos intermedios de mayor valor en el mercado y en el procesamiento inicial de los crudos pesados de carga a una refinería. La ventaja principal de la tecnología es el rendimiento del producto. A partir de 100 barriles de crudo se obtienen 104 barriles de crudo mejorado. En comparación con las tecnologías convencionales de hidrodesintegración, las ventajas principales de esta tecnología son menores costos de inversión, menor consumo de hidrógeno y catalizadores, además de una operación mucho más segura y estable. Por otra parte, el mejoramiento en la calidad de los crudos que se obtiene mediante la aplicación de esta tecnología es significativo, ya que además del mayor rendimiento de destilados, los crudos mejorados presentan bajos contenidos de azufre, metales, asfaltenos y de precursores de la formación de carbón, baja corrosividad y baja tendencia a la formación de depósitos. Diferentes tipos de recuperación de petróleo. Con frecuencia se utilizarán los términos recuperación primaria, secundaria y terciaria, que significan lo siguiente. Primaria: cuando el petróleo surge naturalmente, impulsado por la presión del gas o el agua de la formación, o bien por la succión de una bomba. Secundaria: cuando se inyecta gas o agua para restablecer las condiciones originales del reservorio o para aumentar la presión de un reservorio poco activo. Terciaria: cuando se utilizan otros métodos que no sean los antes descriptos, como por ejemplo, inyección de vapor, combustión inicial, inyección de jabones, CO2, etc. En los procesos por miscibilidad se agregan detergentes que permiten un mejor contacto agua-petróleo al bajar la tensión superficial. Recuperación primaria. Los mecanismos naturales de producción contribuyen a lo que se conoce como recuperación primaria, dependiendo del tipo de petróleo, las características del reservorio y la ubicación de los pozos, el porcentaje de petróleo inicialmente contenido en un reservorio que puede ser producido por estos mecanismos. Puede variar de un pequeño porcentaje para un empuje por separación del gas disuelto a un 35% para un empuje por agua o expansión del casquete. Tomando un promedio mundial, se estima que la recuperación primaria produce un 25% del petróleo contenido inicialmente en la roca. Para que el petróleo fluya de la roca, reservorio al pozo, la presión a la que se encuentra el petróleo en el reservorio debe ser superior a la del fondo del pozo. El caudal con que el petróleo fluye hacia el pozo depende de la diferencia de presión entre el reservorio y el pozo, la permeabilidad, grosor de las capas y viscosidad del petróleo. La presión inicial del reservorio generalmente es lo suficientemente alta para elevar el petróleo en los pozos de producción a la superficie, pero a medida que se extraen el gas y el petróleo, la presión disminuye y el ritmo de producción comienza a descender. La producción, aun cuando está declinando, se puede mantener por un tiempo mediante procedimientos naturales tales como expansión del casquete de gas y empuje del agua. Los principales mecanismos de producción natural son entonces el empuje de agua, el empuje por gas disuelto y expansión del casquete de gas. Cuando esa energía natural deja de ser suficiente, se impone a recurrir a métodos artificiales para continuar extrayendo el petróleo. Recuperación secundaria. A través de los años, los ingenieros en petróleo han aprendido que la aplicación de técnicas para el mantenimiento de presión en el reservorio puede producir más petróleo que el que se extrae por recuperación primaria únicamente. Mediante tales técnicas, conocidas como recuperación secundaria, la energía y el mecanismo de desplazamiento naturales del reservorio, responsables por la producción primaria, son suplementables por la inyección de gas o agua. El fluido inyectado no desplaza todo el petróleo. Una cantidad apreciable queda atrapada por fuerzas capilares en los poros de la roca del reservorio y es pasada de largo. A esto se llama petróleo residual y puede ocupar de un 20 a un 50% del volumen del pozo. Además, por las variaciones de permeabilidad, el agua inyectada puede saltear ciertas regiones portadoras de petróleo. La eficiencia total de un procedimiento de desplazamiento depende no solo del número y la ubicación de los pozos de inyección y productores y de las características del reservorio, como permeabilidad y petróleo residual, sino también de la relativa inmovilidad de los fluidos desplazantes y del petróleo desplazado. Si la relación de movilidad es menor que 1, es decir, cuando el fluido desplazante tiene menor inmovilidad que el desplazado,
La eficiencia del arrastre o desplazamiento será alta y se removerá una gran cantidad de petróleo. Recuperación terciaria o recuperación asistida. Recuperación asistida es el término que utiliza la industria petrolera para describir las técnicas que se utilizan para extraer más petróleo de reservorios subterráneos que el que se obtendría por mecanismos naturales o por la inyección de gas o agua. Los métodos convencionales de producción dejan en el reservorio una cantidad de petróleo que queda allí por ser demasiado viscoso o difícil de desplazar.